Estamos en condiciones de compartirles que se trata de un individuo masculino cuya estatura se encontraba en el entorno del 1,75 m y el 1,85 m y con un rango etario que va de los 43 años a los 57 años. Estamos a pocos días de tomar la muestra para análisis genético, el día 20 de agosto, con presencia de Fiscalía, se va a hacer la toma de muestra y posteriormente, en lo inmediato, se va a trasladar al laboratorio en Córdoba para tener los resultados de la comparación. Muy buenas tardes, es sin duda el tema del día, el que veíamos recién. ¿Cómo estás, Martín Rodríguez? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo andan ustedes? Aquí estamos para actualizar la información, edición central de MBD Noticias. Lo planteaba recién Juli, con los datos que se van conociendo, no todavía los de fondo, pero sí aproximaciones a la verdad con respecto a ese cuerpo hallado en el batallón 14. Y justamente con eso arrancaremos, porque estos restos que se encontraron el 30 de julio pertenecen a un hombre de entre 43 y 57 años, según informó, y como veíamos recién, el Grupo de Investigación en Antropología Forense. Alicia Luciardo, coordinadora de este grupo, explicó que el 20 de agosto tomarán la muestra para el análisis genético que se realizará en Córdoba, Argentina. Hubo otras voces en la conferencia. Por ejemplo, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que aún se trabaja para determinar las causas de la muerte de este hombre. Además, se analiza una línea de investigación para determinar el eventual y posible vínculo entre enterramientos ocurridos en el batallón 14 y las personas secuestradas en el Centro de Detención y Torturas, conocido como La Tablada. Vamos a profundizar sobre esto también durante el informativo. Hay otros asuntos, vamos a los títulos. El candidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado propuso universalizar las escuelas de tiempo completo para la población de los 2 quintiles de menor ingreso. Hoy se cumplen 56 años de la muerte de Liberarse, el primer mártir estudiantil, quien fue asesinado durante el gobierno del expresidente Jorge Pacheco. Los gremios estudiantiles realizan una movilización. El Pleno del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley para otorgarle al CASMU el Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos con un monto máximo de $56 millones. El Sindicato Único de Policías del Uruguay se opone a que se habiliten los allanamientos nocturnos y está elaborando un documento para presentar ante los partidos políticos en la campaña electoral. La Fiscalía de Corte anunció una nueva modalidad de asignación de denuncias más transparente, auditable y garantista, según el fiscal Juan Gómez. La justicia argentina imputó formalmente al expresidente Alberto Fernández por los delitos de lesiones graves, doblemente agravadas y por amenazas coactivas por la supuesta agresión a su expareja, Fabiola Yáñez. La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles al virus Mpox, también conocido como la viruela del mono, que se registra en el Congo y otras partes de África, como una emergencia mundial. La información también está en vivo a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy y mediante las emisiones de YouTube de nuestro canal. Nos pueden escuchar, como siempre les decimos, mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana, radio de la Universidad de la República, que en la web también retransmite esta edición informativa a través de uniradio.edu.uy. Ahora Julieta presenta los móviles de hoy. Así es, Martín, y comenzamos ya mismo con este recorrido. El primer punto es en 18 de julio, Marcha de los Mártires Estudiantiles. Y allí está el periodista Diego Martini. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Como es habitual, cada 14 de agosto la Marcha de los Mártires Estudiantiles, que se arrancó por la avenida 18 de julio, vamos a estar ampliando en unos minutos. Muy bien, y el otro periodista del día de hoy es Martín Duarte. Ya lo mismo lo recibimos y está en Cordón. Adelante, Martín. Temas vinculados con la educación y también con el pasado reciente. Julieta, Martín, buenas tardes para ustedes también. Vamos a estar hablando de un borrador preliminar que fue aprobado por el Consejo Directivo Central de la ANEP para los programas de historia de tercero y cuarto de educación secundaria, que en este caso estarían incluyendo una demanda que habían realizado en febrero de este año la Asociación de Profesores de Historia. Estamos hablando del concepto de terrorismo de Estado que se incorporaría nuevamente justamente a los programas. Vamos a estar ampliando este tema en algunos minutos con el presidente de la Asociación de Historiadores, el profesor y escritor Carlos De Masi.
Otro asunto, pese a las críticas recibidas desde el Frente Amplio, el candidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado defendió su propuesta de incentivar mediante premios económicos a quienes terminen los últimos 2 grados de educación media superior, lo que antes definíamos como bachillerato, y dijo que esa es una de sus 2 principales propuestas en materia educativa en esta campaña electoral. Los jóvenes que están en quinto y en sexto, darle un apoyo económico en quinto a los que terminen quinto y en sexto a los que terminen sexto, aproximadamente de $6.000. En realidad lo que hizo este gobierno fue cortar 10.000 becas cuando asumió que estaban orientadas a la culminación de ciclos educativos que son diferentes a los premios, ¿no? Porque las becas lo que hacen es apoyar a los estudiantes durante la cursada. Y la información, como escuchábamos al inicio, que presentó esta tarde el Grupo de Investigación en Antropología Forense, es que los restos hallados pertenecerían a un hombre de entre 43 y 57 años. Claro, la semana que viene, el 20 de agosto, se van a tomar las muestras que se enviarán hacia Córdoba, Argentina, donde funciona el banco genético de las personas desaparecidas en la región durante los periodos del terrorismo de Estado. En relación al análisis de los restos, una vez hechas las radiografías y acondicionados los mismos, estamos en condiciones de compartirles que se trata de un individuo masculino, cuya estatura se encontraba en el entorno del 1,75 m y el 1,85 m, y con un rango etario que va de los 43 años a los 57 años. Es importante que quede claro que los métodos que nos llevan a poder hacer estas estimaciones son métricos, son no métricos, se ha aplicado una cantidad de ciencia para poder dar esta aproximación sobre la persona. No es una determinación, esto no es determinante, esto es información sobre quién puede estar representado con mayor probabilidad en este enterramiento. Pero acá lo que va a marcar la identidad va a ser la prueba genética. De manera que esto es dar un poco de información, pero no determinar ya de antemano de quién se trata. Estamos a pocos días de tomar la muestra para análisis genético, el día 20 de agosto, con presencia de Fiscalía, se va a hacer la toma de muestra y posteriormente, en lo inmediato, se va a trasladar al laboratorio en Córdoba para tener los resultados de la comparación. Y el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que aún se trabaja para determinar las causas de la muerte del hombre cuyo cadáver fue encontrado en el batallón 14 el 30 de julio. Justamente en esta instancia de conferencia reiteró la confirmación de que este es un predio de enterramientos vinculado al centro de detenciones clandestinas conocido como La Tablada. Lo que está claro es que esto es un enterramiento primario, lo que significa que el cuerpo fue enterrado en forma muy cercana a su fallecimiento. Por eso, cuando tengamos la identidad, vamos a confirmar eso, pero no se puede de antemano. Y con respecto al batallón 14, si fue un centro clandestino de tortura o una unidad de torturas, nosotros no tenemos evidencia para eso. Las evidencias que nos demuestra hasta el presente es que sí fue un lugar de enterramiento, pero no un lugar de detención y menos de tortura. Sí está claro que está asociado a La Tablada, que ese sí fue un centro clandestino de detención y tortura, porque el hallazgo de Amelia Sanjurjo lo confirmó. Y también Blanco Valiente, una de las posibilidades es que haya pasado por La Tablada. Entonces sí se está analizando esa línea, pero eso lo podrá determinar y confirmar la identidad de esta nueva persona. Vamos a profundizar justamente en esto que mencionaba Percivale, que es el vínculo, la línea de investigación que justamente se concentra en el vínculo entre el batallón 14 como lugar de enterramiento y el centro de detención clandestino de La Tablada. Sí, según diferentes informaciones, no menos de 8 personas que permanecen desaparecidas o que en su momento estuvieron durante décadas desaparecidas pasaron por La Tablada justamente. Entre ellas, Amelia Sanjurjo y Ricardo Blanco Valiente, que aparecieron mucho tiempo después, en los 2 casos, en el batallón 14.
Un informe de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, hecho en 2004, detalla información de las personas detenidas desaparecidas en Uruguay, del personal público, militar, policial y civil involucrado en los delitos de lesa humanidad y de los centros de detención clandestinos. El documento detalla las desapariciones vinculadas a personas detenidas en el centro de detención de La Tablada, así como las condiciones a las que fueron sometidas. Tanto ese informe como el publicado por la iniciativa independiente del colectivo Sitios de Memoria Uruguay señala que Luis Eduardo Arigón, Óscar José Bariñas, Óscar Tassino, Amalia Sanjurjo, Ricardo Blanco Valiente, Félix Ortiz, Antonio Omar Paita y Miguel Ángel Mato fueron secuestrados y vistos por última vez allí. Los restos de Amelia Sanjurjo fueron hallados en el Batallón 14 en 2023 y los de Ricardo Blanco Valiente en el mismo lugar pero en otra zona en 2012. Entre las fichas previamente presentadas por la Comisión para la Paz hay testimonios de sobrevivientes de La Tablada que afirman que hubo una serie de asesinatos en tortura en este centro de detención, entre los que estarían personas de la lista brindada por madres y familiares. Según la información de Sitios de Memoria Uruguay, Juvelino Carneiro fue otro de los detenidos desaparecidos uruguayos presuntamente vistos en La Tablada. Según un testimonio, existió un vuelo proveniente de Argentina entre el 15 y el 16 de mayo de 1978 que se habría originado en Banfield, en el vecino país, como traslado definitivo de personas uruguayas detenidas en Buenos Aires. También hay testimonios de que Carlos Cabezudo habría sido trasladado desde Argentina, donde fue detenido junto a Carneiro. Por otra parte, según el testimonio de Ángel Gallero, que fue detenido en La Tablada entre el 18 de enero de 1978 y el 26 de febrero de 1978, habrían llegado a Uruguay en febrero de ese año. Desde la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos dijeron que lo hecho con los cuerpos enterrados en el Batallón 14 es algo maquiavélico. Agregaron que no esperaban que en Uruguay existieran cementerios clandestinos y justamente por esto se genera expectativa de encontrar más cuerpos. Realmente es algo maquiavélico, es increíble lo que hicieron, ¿no? Uno no se puede imaginar, te hace acordar más bien como si fuera un sarcófago de cal. Nunca pensé que hubiera tanta crueldad por parte de ellos, con personas que en primer lugar los agarraron totalmente indefensos y que después que los hayan matado todavía sigan con tanta hazaña. Es algo que uno nunca se puede imaginar, de que podamos hablar de un cementerio argentino así. Sí lo habíamos visto en otros países, por ejemplo en Argentina, hoy lo estamos comprobando acá y lo único que nos genera es más expectativa de que allí hayan más cuerpos de nuestros familiares. Sobre todo porque es un espacio no tan grande, ¿no? Y en poco tiempo se han podido encontrar dos restos. El batallón son casi 400 hectáreas. La parte cautelada, por el momento, es chica, pero si ustedes ven el trabajo que ellos hacen, es inmenso, más cuando no hay información. Estamos hablando de 23 hectáreas y falta mucho todavía por delante para seguir excavando. Ustedes escucharon, van a seguir trabajando a 2 máquinas. Implica que es un terreno importante en el que van a seguir buscando. Y en esta jornada la antropóloga Alicia Luciardo explicó los procedimientos que se realizarán en Argentina para extraer un perfil genético justamente de los restos hallados en este batallón. Claro, y todavía falta determinar de qué pieza ósea se van a tomar las muestras. Hay que seleccionar de qué pieza ósea se va a cortar lo que conocemos nosotros como ventana ósea. Esto es hacer un corte que permita conservar la longitud de la pieza y extraer 5 centímetros básicamente de hueso, que es más que suficiente para intentar extraer un perfil genético. De todas maneras, se toma una segunda muestra de otro elemento óseo. En este caso creemos que va a ser miembro inferior, en los dos casos. También en una ventana. Esto se etiqueta, se rotula y se sella, y con la correspondiente cadena de custodia se traslada a Córdoba. En el momento que las muestras llegan, Córdoba empieza con los procedimientos de extracción del material genético de la pieza ósea. Si hay material genético, lo puede amplificar y lo puede secuenciar, y en ese caso obtener un perfil y evaluar qué tan completo está el perfil. Una vez que tiene esta información, lo coteja con la base de datos de familiares. De haber una coincidencia, se evalúa si la coincidencia es al azar, es muy baja
o es lo suficientemente alta como para decretar que allí hay ya una identificación. Si la coincidencia es baja, habrá que estudiar cuál es el motivo. Los perfiles no son completos, hay una mala representación del grado de parentesco necesario para que ese cotejo sea certero. Bueno, ahí se estudia y se trata de solucionar cuál es el problema para poder lograr la identificación. Y ahora es tiempo de móvil, aparece Diego Martini desde el centro de Montevideo, movilización que nos conecta otra vez con el pasado reciente. Bien, compañeros, estamos en la avenida 18 de julio, casi Barrio Zamorano, en una nueva marcha de los mártires estudiantiles. Estamos con Martín Oliva, de Comunicación de la FEU. Martín, ¿qué importancia tiene esta marcha hoy? Es importantísima, recuerda a los mártires estudiantiles. Y sin ellos no hay lucha. Sin gente que ponga el cuerpo, lamentablemente por un pachecato que nos destruyó, porque destruyó la libertad del pueblo para poder expresarse. Martín, ¿qué se reivindica y en qué se plantean reivindicaciones hoy, en esta fecha? Hoy, consecuente con su lucha por un presupuesto digno y educación liberadora. Hay que trabajar para poder destrozar un poco la reforma que se propone por el gobierno, que ha dañado la educación del pueblo. ¿Qué opinan desde la FEU justamente de esta propuesta del gobierno? La propuesta del gobierno se construye sin docentes, sin estudiantes y sin funcionarios. Eso no sale bien, nunca. Gracias, Martín. Por favor. Bien, ahí estamos viendo entonces en imágenes lo que es esta nueva marcha por los mártires estudiantiles. Ahí vemos la pancarta por una educación liberadora, presupuesto digno del movimiento estudiantil. Así que ahí vemos una marcha que viene siendo bastante multitudinaria, que salió desde la Universidad de la República y que viene caminando por 18 de julio. Gracias, Diego y equipo. Nos quedamos en este tema porque hoy más temprano estuvo en los estudios de TV Ciudad Luigi Bassano, que en 1968 militaba, justamente como quien habló recién en este momento, en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, y que recordó que el cortejo realizado ante el velatorio y el sepelio de Liberarse fue multitudinario. Y según Bassano, las y los mártires estudiantiles murieron mientras luchaban por un mundo mejor. Inmediatamente se corrió en todas nos enteramos en todas las facultades de que había una persona herida. Al principio no sabíamos la magnitud de la herida, en realidad fue un balazo que le pegaron en la pierna, ¿no? Con la mala suerte de que la bala le cortó la arteria femoral. Demoraron mucho tiempo en asistirlo también. Lo internaron en el hospital de clínicas y fuimos decenas de compañeros y compañeras a donar sangre, pero no pudieron hacer nada. El entierro fue acompañado por una multitud de personas desde la universidad. Había un silencio majestuoso, ¿no? de respeto. La gente iba, llevaba sus flores. Y bueno, y después acompañaron todo el cortejo que salió de la Universidad de la República. Llevamos el féretro al hombro hasta el cementerio del Buceo. Tuve el lamentable honor de cargar el cuerpo de Liber cuando salimos del edificio central de la universidad. La gente salía de las casas, sacaban banderas uruguayas, una escuela, salieron los niños con las maestras. Bassano destaca la importancia de mantener la memoria y cumplir con el sueño de muchos estudiantes. En el caso de Liberarse, además, como dijo el rector de aquella época, el ingeniero Mayolo, en el discurso que dio en el cementerio del Buceo, es un estudiante con nombre de consigna. Y yo creo que eso lo resume, ¿no? El liberarse. Continuamos hablando de educación, pero ahora otros temas del presente. El Codicen de la ANEP aprobó de forma preliminar los programas de historia para segundo y tercero de educación media superior, lo que antes era quinto y sexto año de bachillerato, y las currículas incluyen el concepto de terrorismo de Estado. Según informó Búsqueda, además del concepto de terrorismo de Estado, también se incluyó el de
terrorismo político. La inclusión del concepto de terrorismo de Estado deja atrás la idea de excluir dicha expresión que se manejó a comienzos de este año y en aquel momento despertó críticas de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay. Los programas fueron aprobados por mayoría con los votos de las y los consejeros políticos oficialistas, es decir, la presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, Juan Gavito y Dora Graciano. La representación docente, integrada por Daisy Iglesias y Julián Mazzoni, votó en contra. Y precisamente la presidenta del CODICEN de la ANEP destacó la inclusión de los términos terrorismo de Estado y terrorismo político en las currículas y dijo que es algo inédito. De todos modos, aún falta que las asambleas técnico-docentes hagan su evaluación y posteriormente le transmitan su postura a las autoridades antes del inicio de los cursos 2025. En la sesión pasada, el miércoles pasado, aprobamos los programas preliminares de toda la educación media superior, esto es segundo y tercer año, entre los que estaban los de historia, que allí, bueno, como ya ha salido en la prensa, se incorporó ahora sí por primera vez porque no estaban en los programas ni de primer año de educación media superior ni en los de segundo y tercero, el concepto de terrorismo de Estado y de terrorismo político. Estos programas pasan ahora a consideración de las asambleas técnico-docentes y de las inspecciones de cada uno de los subsistemas de media. Una vez que vuelvan con los aportes que cada uno de ellos nos realicen, se van a sistematizar esos aportes y ahí sí pasaremos a la aprobación definitiva para que el próximo año empiecen a implementarse. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. ¿Y qué dicen de esto las personas con formación en historia? Lo empezamos a saber, por lo menos a través de un testimonio, desde el móvil de Martín Duarte, que reaparece en MBD Noticias. Gracias, Martín. ¿Qué implica la incorporación de estos dos términos? Recordar que en febrero de este año la Asociación de Profesores de Historia justamente había marcado su disconformidad, su oposición a que se excluyera el término terrorismo de Estado de los programas. Bueno, en esta votación preliminar vamos a estar hablando con el presidente de la Asociación de Profesores de Historia, escritor, historiador Carlos de Masi. Bueno, ¿qué implica esta marcha atrás o este cambio en las autoridades de la enseñanza a la hora de reincorporar para segundo y tercero de educación media superior justamente los programas de historia, estos dos conceptos, Carlos? Bueno, nos parece una buena noticia y nos parece una buena decisión. En principio nosotros, los profesores de historia, digamos, reclamamos el hecho de que estuviera ausente de los programas el tema del terrorismo de Estado. Allí hay una discusión, digamos, sobre de dónde están ausentes. No están ausentes de los programas oficiales, están ausentes de la propuesta de programa que se le había elevado al CODICEN y el CODICEN le eliminó de esa propuesta elaborada por unos técnicos. Eso generó, digamos, la reacción de los profesores de historia y la protesta de la Asociación de Profesores de Historia, pues entendíamos que el tema tenía que figurar. Ahora, digamos, en estos momentos en los cuales precisamente el tema del terrorismo de Estado es el tema que nos precedió en el informativo, creo que no deja de ser una buena señal que se reincorpore este tema en los programas. Relativicemos un poco las cosas, ¿eh? No es que el tema hubiera desaparecido porque no estaba mencionado, pero como teníamos la experiencia de la década del 90, por ejemplo, se suponía que la historia reciente debía ser enseñada, pero el profesor que le enseñaba corría serio riesgo. Digamos, porque de alguna manera podía ser objeto de denuncias, no estaba claro qué es lo que se enseñaba, etc. El terrorismo de Estado hoy está más que establecido, demostrado y publicado con las pruebas y bueno, digamos, lo que nos precedió en el informativo no tiene explicación, la aparición de un hallazgo de un cadáver en un predio militar si no es en el contexto del terrorismo de Estado. ¿Cómo se analiza, Carlos, que haya pasado tanta agua o tantos años para que por primera vez se incorpore como tal dentro de un programa de historia, ¿no? Que uno entiende que debería estar ya hace mucho tiempo? Claro, pero lo que pasa es que, digamos, tú no podés incorporar temas a la enseñanza a partir de convicciones, sino a partir de demostraciones. El terrorismo de Estado primero fue negado. Acuérdate que 20 años por lo menos hubo de negativas absolutas. Hasta la Comisión para la Paz, que fue la primera que admitió, no incorporaba el término terrorismo de Estado, pero admitía la práctica. Decía que los desaparecidos habían estado bajo custodia del Estado, de agentes del Estado que habían desaparecido en ese contexto. Es decir, admitía
la responsabilidad del Estado. Y después, en el año 2007, se publicó el informe de la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, aquella que coordinó Álvaro Rico, y allí quedaba claramente, digamos, que el terrorismo de Estado, que ya se mencionaba con esos términos, era una práctica desarrollada con conocimiento de los mandos, sistemáticamente organizado en operativos que, digamos, en el contexto de la explicación, generaba oleadas represivas. A veces se superponían los operativos contra grupos específicos, que a veces eran grupos, digamos, que no estaban haciendo ninguna actividad subversiva, pero que en definitiva terminaba con detenidos, torturados, presos durante varios años, asesinatos, desaparición de personas, es decir, formaba parte de la práctica habitual. Pero recién allí la documentación lo pudo demostrar. Eso va más allá de la convicción, digamos, no es que yo esté convencido, tampoco va más allá, va más allá del testimonio. No es que fulano diga, sí, a mí me torturaron y yo vi cómo mataban a Mengano, porque eso puede haber sido un episodio aislado. En cambio, que se muestre como una cosa sistemática recién a partir del año 2007. Y menciono especialmente la fecha de 2007 porque en el año 2006 fue la última revisión de programas que se había hecho anteriormente. Claro, allí no figura. No figura porque no tenés, digamos, documentación que te permita demostrar eso. Mencionar el terrorismo de Estado, involucrar a un Estado en prácticas terroristas es una acusación muy grave. Eso moviliza, en otros casos, a la Corte Penal Internacional. Entonces no podés mencionarlo o presentarlo si no tenés pruebas como para demostrarlo. ¿Qué pasó en este periodo de febrero hasta el día de hoy? Que bueno, a través de un informe periodístico se conoce esta noticia. Intervino también de alguna forma la Institución Nacional de Derechos Humanos a la hora de cuestionar o de preguntar a la ANEP de por qué ese cambio que se había anunciado en su momento en febrero, que finalmente parece no concluir con esa decisión. Sí, eso, a ver, cuando en febrero hicimos esta primera denuncia, la hizo la Asociación de Profesores de Historia, eso sensibilizó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que le envió una comunicación a la ANEP solicitándole una explicación. La ANEP envió un extenso documento del cual nosotros vinimos a recibirlo recién el mes pasado, porque no quedamos en la línea de comunicación, en la cual la Secretaría de Derechos Humanos le preguntaba a la ANEP, bueno, si se había eliminado, por qué se había eliminado y qué decía ese informe que la invocaron algunas autoridades de la ANEP diciendo no, se retiró porque hubo un informe, etcétera. Bueno, ¿qué decía? La larga respuesta de la ANEP no respondía a ninguna de esas cosas, en cambio hacía muchas consideraciones sobre otros temas y lo que, digamos, nos dejaba en evidencia, y eso lo sacamos, la Asociación de Profesores de Historia emitió un comunicado corto hace 15 días atrás, más o menos por la época en que se descubrió los últimos restos en él, para que tengan una referencia cronológica, donde se explicaba, bueno, por qué razón no se había incorporado antes el terrorismo de Estado, y dejaban claro que la respuesta de la ANEP no respondía a las preguntas. Ahora, esta incorporación del tema de nuevo en los programas, supongo que ya, aunque se llama una versión preliminar, supongo que ya no lo irán a cambiar porque ya se hizo toda la difusión. Me parece muy bueno que esté, no puede, digamos, no ser una buena noticia. E incluso, digamos, es muy bueno, algo que si uno lo mira desde el punto de vista técnico sería cuestionable, pero es bueno que esté allí, y es la comparación entre terrorismo político y terrorismo de Estado. Comparar, digamos, el terrorismo guerrillero con el terrorismo de Estado es una buena cosa porque permite cuestionar, digamos, discutir sobre esos temas y aclararlos eventualmente. El debate, el debate ordenado dentro del aula siempre es una buena noticia. Carlos, muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes. El historiador, escritor Carlos de Masi, presidente también de la Asociación de Profesores de Historia, dando su mirada acerca de este anuncio preliminar justamente de la ANEP a propósito de la incorporación del concepto de terrorismo de Estado a los programas de historia. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Nos metemos en la campaña electoral también hablando de educación. El candidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado propuso universalizar las escuelas de tiempo completo para la población de los 2 quintiles más bajos, de menores ingresos, e insistió en la necesidad de dar premios económicos a estudiantes de educación media superior. Claro, y con respecto a esa última idea que ya está circulando desde hace algunos días, dijo que es necesaria para alcanzar el objetivo dentro de 5 años, o sea, al final del próximo periodo de gobierno, de que haya un nivel de egreso de la educación media superior de 66%.
Durante un evento exclusivamente centrado en la presentación de sus propuestas educativas, Delgado defendió lo hecho por el actual gobierno y explicó por qué días atrás propuso dar premios económicos a quienes salven los 2 últimos años de bachillerato, sea en secundaria o UTU. 1 de cada 2 jóvenes de Uruguay no termina el liceo. Promedio. Pero cuando vamos a los 2 quintiles más pobres del Uruguay, más de 2 de cada 3 no terminan el liceo. Tenemos un objetivo en el segundo piso de transformaciones. En el 1 de marzo del 2030, cuando nos toque entregar el gobierno a otro presidente, el 66% de los jóvenes hayan terminado la educación media superior, el liceo. La restante propuesta, destacada por Delgado y su equipo asesor en educación, apunta a las escuelas de tiempo completo y también hace foco en la discapacidad. Universalizar las escuelas, el acceso a las escuelas de tiempo completo o tiempo extendido a todos los niños de los 2 quintiles más pobres. Que tengan prioridad, y vamos a incluir en esto también el tema de la discapacidad, la accesibilidad a la educativa. Otro asunto, pero vinculado a alguien que estaba en esa actividad, porque la candidata nacionalista a la vicepresidencia de la República, Valeria Ripoll, deberá declarar mañana a las 10 de la mañana debido a una denuncia por violencia doméstica presentada por la mujer y el hombre que días atrás habían denunciado a ella y parte de su familia por otros problemas de vecindad, digamos. También deberán comparecer su pareja, su hermana, su cuñado y las presuntas víctimas. La denuncia fue presentada el lunes 12 de agosto por la vecina de Joana Ripoll, hermana de la candidata blanca a la vicepresidencia, y su nieto, en el marco de otras acciones que realizan para denunciar lo que definen como amenazas, agresiones, abuso de poder y discriminación. La denuncia original presentada el 1 de julio era contra Joana y su pareja, pero la irrupción de la policía en la casa de los denunciantes el 4 de agosto a las 23:30 horas, sin orden judicial y acompañados por Valeria Ripoll, motivó que la incluyeran a ella y a su pareja, a quien se ve en un video cortándoles el cable de la luz y amenazando con sacarles el agua delante de los policías. Durante más de un mes, la causa no fue analizada por la Fiscalía y el viernes 9 fue archivada, 72 horas después de que se conociera sobre el operativo policial y Valeria Ripoll. Si bien el abogado de los denunciantes, Darío Madeiro, pedirá que se reexamine ese caso por otro fiscal, paralelamente inició la causa por violencia doméstica, que tiene rápida resolución. El caso está a cargo de la jueza Adriana Navarro del Juzgado de Familia Especializado de Octavo Turno, quien este miércoles realizó lo que se llama una valoración de riesgo en audiencia exclusiva con los denunciantes. La mujer de 86 años asegura que cuando su nieto no está se encierra con 2 llaves por miedo a que ingresen a su casa, sensación agravada desde que la policía irrumpió en su domicilio sin conocimiento de la justicia. En este sentido, afirman que el archivo de la denuncia original los dejó en una situación grave de total desamparo, remarcando que se ven obligados a acudir ante ese juzgado al encontrarse en total desamparo e indefensión de parte del Estado uruguayo. Y es miércoles y por eso recibimos a Eduardo Botinelli con su columna sobre política. Tenemos varios temas para hablar. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Sí, bueno, una semana bastante movida, sobre todo en el caso del Partido Colorado y en parte del Partido Nacional, con la irrupción de Bordaberry en la arena política, presentándose con una lista al Senado, que un primer punto tiene que ver con la relevancia de Bordaberry en el sentido de que presenta una lista al Senado y es noticia durante una semana, ¿no? Es decir, bueno, eso ya marca un poco la importancia que tiene su figura en la escena política, y es importante ir marcando un poco los pasos que ha dado, primero cómo se presenta y cuál es el primer, digamos, eslogan que presenta, que es, bueno, el mejor Senado en octubre y en noviembre la coalición. Es decir, traza claramente que el objetivo primero para él está en octubre y en el Senado, Pedro Bordaberry senador, Andrés Ojeda presidente, en ese orden, ¿no? Es decir, claramente marca unos primeros elementos para considerar cómo se está posicionando. Que la duda era, bueno, Bordaberry viene a apoyar el proyecto Ojeda, digamos, a ese liderazgo naciente que él mismo se marcó, de un liderazgo de 40 que sustituye de 90, o viene a desafiar ese liderazgo. Bueno, los pasos siguientes parecen más ir en una segunda idea, digamos, o por lo menos en que está llevando su ruta, y su ruta establece
que se va parando como un colíder del Partido Colorado, ¿no? Es decir, estas reuniones que está teniendo, está dando pasos donde se sitúa al mismo nivel que Ojeda. Se reúne con Delgado, sale de la reunión de Delgado y dice qué fue lo que hablaron y que le va a comunicar a Ojeda, ¿no? Es decir, claramente está posicionándose en un lugar de competencia con Ojeda y que se va armando también en la competencia interna, no interna presidencial, porque ya fue y ya está armada la fórmula, sino en la competencia que se desarrolla de aquí a octubre y en octubre mismo en la elección del Parlamento. Y ahí es importante cómo se va armando la ingeniería electoral y de acuerdos políticos para las listas al Senado, donde se va armando un sublema detrás de la figura de Bordaberry, donde aparece Gurméndez, aparece gran parte de Ciudadanos, aparece Tabaré Viera y por otro lado, otro sublema que se puede ir armando detrás de la figura, de las dos figuras de la fórmula presidencial. Ojeda por un lado, Robert Silva con parte de lo que quedó Ciudadanos y Subía también dentro de ese acuerdo, ¿no? Bordaberry está representando por un lado unión y por otro también separación dentro del propio Partido Colorado. Sí, sin duda se está poniéndose como algo novedoso a lo que se estaba construyendo, desafiando lo que se estaba construyendo, pero sin duda también fortaleciendo al Partido Colorado. En ese sentido, el Partido Colorado ha ido como girando levemente también, cuando antes de las internas se escuchaba a Ojeda hablando, decía, mi aspiración es sentarme en la mesa de la coalición para coordinar al próximo gobierno. Ahora se está presentando con un desafío del Partido Colorado al Partido Nacional, diciendo, bueno, cuidado que puede ser el Partido Colorado quien lidere la coalición, cosa que, si bien los números de todas las encuestas están mostrando un movimiento ascendente del Partido Colorado y un descendente del Partido Nacional, todavía la distancia es muy grande como para que ese fenómeno suceda. Pero sí es cierto que el Partido Colorado viene en un proceso de consolidación, de tomar fuerza dentro de determinados guarismos, donde aparece, por un lado, la renovación de Ojeda, por otro lado, el apoyo de la figura de Sanguinetti, y ahora aparece Bordaberry como dando un impulso más hacia el Partido Colorado. Va a depender mucho qué pase el 27 de octubre, es decir, bueno, ¿dónde queda el Partido Colorado? No es lo mismo que, bueno, sin duda si es quien disputa el balotaje, pero también la distancia que hay con respecto al Partido Nacional, cuál es la bancada que se arma, pero también es importante para el futuro cómo son los pesos internos entre Bordaberry y Ojeda, porque puede quedar un Partido Colorado con un liderazgo de Ojeda, con un liderazgo de Bordaberry o con un liderazgo compartido, ¿no? Y eso es parte de lo que se va a diseñar de la noche del 27 de octubre en adelante. Antes de ir al Partido Nacional, Eduardo, ¿podemos dedicarle unos segunditos nomás a explicar qué es lo que está sucediendo con respecto a Ciudadanos y la incursión de Bordaberry ahora en el Partido Colorado? Ciudadanos es un sector que además en este periodo de gobierno ha mostrado algunas líneas distintas a la dirección, digamos, de la coalición. Por eso te lo consulto, se está dando una situación especial dentro de este sector. Lo que pasa es que Ciudadanos es un grupo que se conformó de distintas vertientes internas del Partido Colorado detrás de un liderazgo de Talvi. En la medida que Talvi se retiró, no había esa unidad, ya no existía esa unidad y empezó, entre otras cosas, el Ministerio de Ganadería, el cambio que se produce de Uriarte y el ingreso de Matos, tiene que ver con una disputa interna de Ciudadanos, no con un problema de todo el Partido Colorado, ¿no? Bueno, eso han sido varias etapas. Ciudadanos en sí, ahora con la aparición de Bordaberry, termina de romperse, ¿no? Pero en realidad era un grupo que ya tenía algunas fisuras porque lo que lo unía inicialmente era Talvi. Después fue Adrián Peña y bueno, ante el fallecimiento de Peña también se pierde otra de las figuras que podía unificar a Ciudadanos. Partido Nacional ahora sí. Bueno, el Partido Nacional va conformándose con un sublema de Aire Fresco, que es el sector de Luis Lacalle Pou, que ahora hace un acuerdo con Gandini por la Patria. Por otro lado aparece Alianza País, donde está el Espacio 40, está Mejor País, el Espacio 40 de Javier García, Espacio País, que es Mejor País, que es el conformado por Antía, Botana, es decir, lo que se conoció como el grupo de intendentes, y Alianza Nacional, que es Jorge Larrañaga Vidal, Carlos Camí y Guillermo Besosi como cabezas. Hay una tercera pata que es el Futuro es de Centro, donde está Argimón, un grupo de ex larrañaguistas, y aparece también el herrerismo, donde la cabeza es Heber, Raffo y Heber, digamos, en ese orden. Bueno, Luis Lacalle Pou va a aparecer, o está apareciendo en campaña, en la medida que va a encabezar la mayoría de estas listas, ¿no? Va a encabezar Aire Fresco, va a encabezar la Alianza País
y va a encabezar el futuro desde centro o como se termine diagramando eso. No va a encabezar el herrerismo. Esto lo que hace, de alguna forma, es reforzar la idea de que el Partido Nacional está siendo hegemonizado detrás de la figura de la calle Pou, ¿no? Y la necesidad también de la fórmula Delgado-Ripoll de apoyarse en la figura de la calle Pou. Por eso podemos pensar que va a haber como una especie de tríada del Partido Nacional, donde sea la calle Pou, Delgado-Ripoll, y no solamente una fórmula Delgado-Ripoll. Acá va a ser importante el rol de la calle Pou para la interna del Partido Nacional primero, pero también para la que podemos llamar esta interna de la coalición en su conjunto, porque hace también a los pesos relativos que hay adentro de la coalición, es decir, bueno, cuánto pueda votar o no el Partido Nacional, y también la idea de una parte del Partido Colorado pegándose a la figura de la calle Pou. Cuando la calle Pou salga a escena va a decir, bueno, para votar a lo más cercano a la calle Pou no hay otro que el propio la calle Pou del Senado, ¿no? Eso va a ser un tema importante cuando ingrese, y lo que sí hay que ver es cómo ingresa, ¿no? Cuánto está en el borde y cuánto se pasa de la raya en términos de su inhibición constitucional para participar en una campaña electoral, que no es un tema menor, no es un tema de picardías, sino que es un tema de respeto institucional que hay que ver cómo se juega hasta ahora en límites, ¿no? Interesante todo lo que esto significa. Gracias, Eduardo. A ti, nos vemos la Ahora semana que sí viene. continuamos. Gracias, sí, nos vemos la semana que viene. Ahora sí continuamos con Martín Rodríguez. Para contarles que el Sindicato Único de Policías del Uruguay se opone a la posibilidad de que se habiliten los allanamientos nocturnos, que como ustedes saben se va a plebiscitar en simultáneo precisamente con las elecciones de octubre. Y a propósito de esta postura de oposición, está elaborando un documento para presentarlo ante los partidos políticos en la campaña electoral. El colectivo entiende que debe haber garantías a quienes trabajan en la policía para que se den estos procedimientos por la noche, y que hasta el momento la propuesta genera más interrogantes que certezas. Desde la postura de nuestro sindicato nosotros ya la hemos transmitido, es en contra de esto, por una cuestión de que hoy por hoy lo vemos como que se ha sacado a nivel de campaña de los partidos políticos el tema, pero en ningún momento se ha llamado a los trabajadores a conversar del tema. Seguramente nosotros en los próximos días estemos iniciando una ronda con todos los candidatos a presidenciables, invitándolos a que vengan a nuestra sede, y obviamente vamos a, en esa reunión vamos a darle nuestra postura, que como te mencionaba recién es contraria hasta el momento sobre esto. Entendemos que para que se den primero tenemos que hablarle de garantías, las garantías de los trabajadores, y hoy por hoy entendemos que no están dadas. Yo creo que la policía hoy por hoy entra en todos lados. Si tú me preguntás en tal barrio, en tal otro, no. Yo creo que se toman los recaudos correspondientes y la policía tiene que estar. Lo que sí es real y ha trascendido y se ha visto, y todos lo sabemos, que el poder de armamento que está teniendo la delincuencia, sobre todo los narcotraficantes que están operando, es grande, ¿no? A veces es complicado realizar un allanamiento de día por la logística que lleva, por la planificación. Imagínense cuando lo tenés que realizar de noche. Y ahora salimos de los estudios otra vez, reaparece Diego Martini con un móvil que nos conecta con los sucesos de nuevo del pasado reciente. Así es, compañeros, volvemos y nos encontramos en el Observatorio Lucy Barburu. Vamos a estar hablando con el abogado Pablo Chargoña, quien lleva adelante causas violatorias contra los delitos de derechos humanos ocurridos en dictadura. Y le vamos a consultar a Pablo y agradecer por estos minutos, por este recurso que presentaron defensas de represores basados en el artículo 329 de la Constitución, de que se declaren nulas algunas condenas. Todos estos juicios se rigen por el debido proceso, y desde luego que el ejercicio de defensa se respeta en todos y cada uno de ellos. Pero hay algunos planteos que evidentemente son calificados como chicanas, en el bien entendido que una resolución que se pretende y no tiene fundamento jurídico alguno, no tiene otra intención que demorar las causas. Y esto no lo digo ya solamente yo como representante de las víctimas, sino lo dicen algunas de las juezas que han tenido la oportunidad de revisar ese planteo y han llegado a la conclusión. Estoy hablando de 3 juezas, por lo menos, de la doctora Silvia Urioste, la doctora Isaura Tórtora y la doctora Selva Siri en Fraiventos,
de que los planteos carecen de fundamento legal en lo absoluto. La ley procesal penal establece que los delitos y los crímenes son juzgados por los jueces letrados de la primera instancia. Incluso en estas resoluciones las juezas han tenido oportunidad de decirle a los abogados del centro militar: usted ha comparecido durante años ante mí en las audiencias, ha planteado prescripción, excepciones, inconstitucionalidades, nunca discutió mi autoridad, no puede venir a hacerlo ahora sin ningún fundamento. E incluso califican la posición de los abogados de los imputados de temeraria e infundada. Y cuando se dice eso en el ámbito forense, eso es muy fuerte. Incluso en algún caso la doctora Urioste desestimó el planteo por manifiestamente improponible. Una cosa es que la defensa proponga algo que pueda aceptarse o rechazarse, pero lo manifiestamente improponible es lo descabellado, lo que no tiene fundamento ninguno. Tanto en el caso de lo que pretende, que es extraer las causas de los juzgados de la primera instancia para llevárselos a la Suprema Corte de Justicia, cuanto a una forma burda, muy tosca de disfrazar una inconstitucionalidad llamándola inconvencionalidad. No quiero entrar en el detalle porque ha sido rechazado también muy enfáticamente. Entonces, estamos en presencia no del ejercicio legítimo de la defensa, que eso lo tenemos que respaldar y defender todos, sino de una intención dilatoria en perjuicio, desde luego, de las víctimas que esperan justicia desde hace tanto tiempo, ¿no? ¿Esa dilatación de cuánto puede llegar a ser? En estos casos que yo mencioné, las jueces de primera instancia lo rechazaron de plano. Por lo tanto, el intento fue lo que ocurrió, pero se desactivó por la decisión de los jueces. Hay otra jueza, por ejemplo, el caso de la doctora Adriana Chamsarian, que elevó inmediatamente el caso a la Suprema Corte de Justicia. Es un caso en el que se incluyen los homicidios de Michelini, Gutiérrez Ruiz y 60 víctimas más. En ese caso tenemos el problema de las demoras en que puede suponer todo esto. La demora es funcional a la chicana, entonces uno pretende que la Suprema Corte de Justicia, que tiene en sus manos el poder de decidir devolver inmediatamente, que es lo que esperamos, la causa al juzgado de origen, lo haga lo más pronto posible. Bien, ¿esto se asemeja a lo ocurrido en 2003 con Juan María Bordaberry? En el año 2003, los denunciantes presentaron una denuncia por atentado a la Constitución contra Bordaberry directamente ante la Suprema Corte de Justicia, y fue la propia Suprema Corte de Justicia que por varios argumentos dijo que correspondía que se procesara el caso, como efectivamente ocurrió, ¿no? Ante un juzgado letrado de la primera instancia hubo un procesamiento y hubo una condena. Entre otros argumentos que se podrían repetir en este caso, la Suprema Corte de Justicia en ese entonces dijo: si soy tribunal único, no habría derecho a la apelación, y la segunda instancia, o el derecho a apelar tanto de la Fiscalía como de los imputados, es un derecho que forma parte del debido proceso. Por lo tanto, ese es un argumento que podría aplicarse perfectamente también en estos casos. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Volvemos a estudios, compañeros. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y lo comenzamos en la República Argentina, desde donde llegan muchas noticias, pero nos vamos a centrar en dos de ellas. La primera es que el fiscal federal Ramiro González terminó imputando al expresidente Alberto Fernández por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas y también amenazas coactivas por los golpes supuestamente propinados a su ex esposa Fabiola Yáñez, entre otras acusaciones y entre otras medidas que ha tomado la Fiscalía, como por ejemplo las 30 de prueba que incluyen tomar testimonios, entre otros, al ex médico de Alberto Fernández y a otro personal que trabajaba en la residencia de Olivos, a la cual además se le van a revisar los últimos 2 años de cámaras de seguridad para tratar de determinar las responsabilidades del expresidente Alberto Fernández. Hay que decir además
que la imputación en Argentina tiene otra característica legal distinta a la de nuestro país, ya que la calidad de imputado nace en el momento en el que el individuo es señalado como partícipe del hecho sin que por ello se deba dar su supuesta culpabilidad. De todas maneras, esto recién comienza y seguramente esta investigación que va a llevar adelante la Fiscalía puede determinar, bueno, la veracidad o no de las denuncias que hasta ahora ha brindado la ex primera dama Fabiola Yáñez. Ahora nos vamos al otro caso que fue muy notorio esta mañana, que fueron las declaraciones de la ex vicepresidenta de la República y también expresidenta Cristina Fernández por el atentado sufrido en el 2022. Cristina Fernández volvió a señalar que no está investigado quién es el autor intelectual y quién financió este atentado, y además destacó que antes de que se produjeran esos hechos se dieron situaciones de muchísima violencia de la que también fue víctima Cristina Fernández. El testimonio de Cristina Fernández durante el juicio comenzó con el relato de los días previos al del atentado, señalando que los episodios de violencia fueron increciendo y recordó las bolsas mortuorias y guillotinas en Plaza de Mayo y la presencia frente a su departamento de señoras y señores grandes que ponían marchas militares y después se iban. También mencionó los ataques y pedradas que destruyeron su despacho en el Congreso ante la inacción de la policía de la ciudad y federal, que nunca intervinieron. Cristina Fernández hizo mención a la violencia simbólica y por su condición de mujer que recibió cuando fue presidenta, presentando tapas de diarios y revistas de la época con mucha violencia siempre, la que atribuyó a su posicionamiento político y a varios hitos de su gobierno que produjeron la crispación de los sectores concentrados de la economía. Entre los episodios previos al atentado también recordó la diatriba del fiscal Diego Luciani en su contra durante el juicio de la causa Vialidad, a partir de los cuales se desataron los hechos de violencia, y mencionó al diputado Gerardo Milman, señalado por saber previamente del atentado, afirmando que todo tiene que ver con todo. La ex vicepresidenta calificó de desastre a la etapa de instrucción a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, a la cual mencionó como parte del partido judicial junto con la Cámara de Casación, que hicieron caso omiso a los planteos que apuntan sobre las responsabilidades intelectuales del intento de asesinato. La Organización Mundial de la Salud declaró como una emergencia mundial la expansión del virus Mpox, también conocido como viruela del mono, que afecta en este momento a 13 países africanos. Este tema ya había surgido el año pasado en el Congo, que es donde se dan la mayor cantidad de casos y también de muertes, pero se ha extendido a 13 países, y de ahí la preocupación de las autoridades sanitarias, porque han visto un aumento exponencial, no solamente de los casos que se están dando, sino también de la forma en que rápidamente se ha expandido en varios países de ese continente. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo esta declaración tras recibir la recomendación del Comité de Emergencias de la organización, una instancia de científicos independientes de distintas partes del mundo, encargados de analizar si un brote epidémico puede afectar la salud pública global. El brote se registra en varios países del continente africano y el 96% de todos los casos y muertes se producen en el Congo, donde los fallecimientos por el virus aumentaron un 19% en comparación con el mismo periodo del 2023, pero la enfermedad se ha propagado a los países vecinos, incluidos Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda, lo que desencadenó la declaratoria de emergencia de la organización. En lo que va del año, se han notificado más de 17.000 casos sospechosos de viruela del mono y 517 muertes en el continente africano, y la medida se toma luego que el principal organismo de salud pública de África declarara una emergencia por el virus para el continente, tras advertir que la infección se propaga a un ritmo alarmante, con un total de 13 países que han notificado casos. La enfermedad, también conocida como Mpox, generalmente es leve, pero en algunos casos mortal, causando síntomas similares a los de la gripe y lesiones llenas de pus en el cuerpo. Ya mismo les comentamos que la Fiscalía de Corte anunció una nueva modalidad de asignación de las denuncias y la definió como más transparente, auditable y garantista. Y precisamente habló de ese tema el fiscal de Corte, Juan Gómez, que dijo que el nuevo sistema obedece a un compromiso previamente asumido ante el Parlamento. Me siento complacido con todo el equipo de la Fiscalía General de la Nación de cumplir cabalmente con lo que nos obligamos ante el Parlamento Nacional
y recogido en el artículo 418 de la ley 20.075, recogiendo la inquietud que muchos legisladores manifestaron de crear un sistema que fuera en el sentido que manejamos, de mejorar el sistema de asignación en lo posible, respetando lo que se venía haciendo por criterios objetivos, temporales y funcionales que obviamente se establece en la propia ley. Atención, porque Juan Gómez en esa conferencia de prensa también anunció que el 30 de agosto se va a despedir de su tarea ante la Fiscalía General de la Nación, por lo que Mónica Ferrero quedará en su carácter de fiscal subrogante. Y luego de esta conferencia de prensa aseguró que no se dedicará a la política. Eso dijo Juan Gómez también. Nosotros estamos cerrando la edición de hoy. Ya llega al lado B a la pantalla de TV Ciudad. Nos reencontramos mañana. Que pasen bien. Gracias por estar. Chao, chao.